Sí, lo sé, ha sido una semana de locos con movidas en todo el mundo. Pero hay que ser fiel al resumen semanal de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha cumplido su semana número 145. Por eso vamos a hacer un resumen con todo lo que ha pasado, que realmente hay bastante que contar. Pero antes de empezar con el vídeo, dejadme recordaros que hemos lanzado la cumbre, que esperamos que sea la mayor comunidad privada de geopolítica en habla hispana. Y claro, una misión de tal magnitud no la podía hacer solo. Así que me he juntado con Fonseca, del canal Solo Fonseca, con quien he creado además un curso de geopolítica al que podéis acceder si os hacéis miembros de la cumbre. Allí también estamos haciendo seguimiento a las noticias en Ucrania, en Siria, colgando análisis y todo lo que necesitas para no perderte nada de lo que pasa en el mundo. Y todo os puede salir por menos de 9 euros al mes. Os dejo el link con toda la info en la descripción. Y ahora sí, vamos con la semana 144 de guerra. Comencemos con el protocolario repaso de frentes. Por un lado, los rusos han reanudado su avance hacia Pokrovsk, después de varias semanas en las que el ejército ruso se ha dedicado claramente a reforzar sus flancos para evitar un contraataque ucraniano. Pokrovsk, que antes de la guerra era una ciudad de 60.000 habitantes llena de vida, se ha convertido ya en una ciudad fantasma, en la que apenas queda nadie y en la que ya se ven bastantes construcciones derruidas por el bombardeo de proyectiles rusos. Los pocos civiles que se han resistido a ser evacuados apenas tienen acceso a agua y pueden comprar en un mercado callejero. La pregunta es, ¿por qué hay civiles que no se van de sus casas cuando las fuerzas armadas mandan a todos estos ser evacuados? El tema es que muchos civiles permanecen por razones como el apego emocional a sus hogares, la falta de recursos para moverse, la desinformación, la desconfianza hacia las autoridades, el miedo a lo desconocido o las responsabilidades familiares. Además, la dificultad para implementar corredores humanitarios seguros complica aún más la situación, dejando a muchos atrapados en el conflicto. En el flanco sur de Pokrovsk, los rusos han avanzado en la ciudad de Kurahove, ocupando la mitad de esta. Este pequeño caldero que se ha formado en esta zona está ya visto para sentencia después de que los rusos hayan ocupado algunas construcciones en los pueblos de Suki-Yale y Konstantinopolsk. Pero lo más importante esta semana ha pasado al oeste de allí. ¿Veis en este mapa la zona sombreada en verde? Corresponde al territorio en manos de Ucrania, que fue recuperado por las fuerzas armadas ucranianas en la ofensiva de verano de 2023. Y es aquí, en el eje de Velika-Novosilka, donde la cosa está peor para Ucrania. Esta semana los rusos han continuado avanzando, amenazando todo el eje por su flanco este. Las fuerzas armadas rusas ya se encuentran a las puertas de varias localidades, incluida la de Velika-Novosilka. Por cierto, como curiosidad decir que varias fuentes, tanto rusas como ucranianas, han informado de que Rusia ha preparado hasta 300 pequeñas embarcaciones en el frente de Jersón, que permitirán realizar un desembarco bastante apañado en la otra orilla. Veremos si tenemos sorpresa o si es simplemente un movimiento de distracción, como ya ha pasado en otras ocasiones. No obstante, todos estos avances rusos que hemos estado contando en los últimos meses están teniendo un coste tremendo para Rusia. Solo de la dirección de Pokrovsk nos llega esta semana estas fotos en las que se puede ver un montón de material militar ruso destruido en apenas unas decenas de metros. ¿Y qué me decís de estos soldados rusos llevando a cabo tareas de asalto en patinetes eléctricos? Pero como mejor se entiende el tema de las bajas es con números. Según Andrew Perpetua, que está documentando y llevando la cuenta de todos los vídeos y fotos de la guerra de Ucrania, él mismo ha podido corroborar en los últimos 100 días que Rusia ha perdido 9.339 soldados, 140 sistemas de artillería, 361 tanques, 75 vehículos de combate de infantería, 315 transportes blindados, 23 sistemas de defensa aérea, 14 radares, 37 equipos de ingeniería, 322 camiones y 1.660 vehículos de transporte. Casi nada. Si bien el número de vehículos seguramente no varíe mucho con respecto a la realidad, el número de bajas seguramente sí esté muy infrarrepresentado, ya que es más difícil que las muertes de los soldados queden todas documentadas. Por cierto, se ha hablado mucho de unas declaraciones de Zelensky en las que por primera vez ha relajado sus condiciones para la firma de un acuerdo de paz con Rusia. Zelensky accedería a dejar los territorios que ahora mismo ocupa Rusia fuera de la protección de la OTAN, siempre y cuando el resto del territorio ucraniano estuviese amparado por el artículo 5 de la alianza. Muchos han interpretado esto como una renuncia de Zelensky a recuperar a corto y medio plazo los territorios ucranianos ocupados ahora mismo por Rusia. Por cierto, por primera vez desde el principio de la guerra, el canciller alemán Olaf Scholz se ha dignado a pisar Kiev. Se ve que no ha tenido tiempo antes. Eso sí,
tampoco es que importe mucho su visita, ya que tiene pinta de que pronto abandonará su puesto de canciller. Sea como sea, Scholz anunció un buen paquete de ayuda, como acostumbran a hacer todos los líderes que visitan Kiev. Quien no está reparando en gastos para esta guerra es Putin, y es que Rusia ha decidido aumentar su gasto militar destinando nada más y nada menos que el 32,5% de su presupuesto total, y en torno al 8% de su PIB. Al menos esta semana el rublo se ha recuperado un poquito. Por último, os tengo que hablar de Siria, ya que allí a Putin también le ha salido un problema, y es que las defensas de Bashar al-Assad, aliado de Rusia, no pueden contener a los rebeldes yihadistas que han tomado la provincia de Hama. De hecho, las fuerzas de HTS se han colocado a tan solo 35 kilómetros de la base aérea de Meymin, que se encuentra al lado de la base naval de Tartus, clave para las operaciones rusas en el Mediterráneo. De hecho, parece que Rusia está evacuando barcos de allí, usando como excusa unas maniobras en previsión de que la base pueda caer. Veremos en qué queda todo, así que nada, un ojo en Ucrania y el otro en Siria. Por mi parte esto es todo. Recuerda que tienes el enlace a la cumbre en la descripción y por lo demás, muchas gracias y hasta la próxima.